Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta ponencia titulada La visualización de datos, ciencia, arte o engaño. Bien, la visualización de datos ha entrado de lleno en la producción científica, en la producción investigadora, porque permite trasladar hallazgos, datos, información obtenida en la investigación, la permite trasladar a representaciones gráficas de una manera que sea entendible por parte de la audiencia. Bien, sin embargo, hay cuestiones sin resolver. Por una parte, la visualización de datos en un trabajo científico es garantía de que esa visualización, esa representación gráfica sea ciencia, aporte valor a la investigación, aporte conocimiento científico nuevo, o por otro lado puede ser que sea una herramienta decorativa. Pues puede ser que solo se haya puesto para resaltar, para generar un trabajo ornamental dentro de la investigación. Bien, si es así, si las representaciones gráficas que se introducen en una investigación no siempre son ciencia y a veces son otra cosa, serían arte, puede ser que ese arte o eso que se pone para que sea más llamativa la investigación, puede ser que ese uso de la representación gráfica dé lugar a engaño, es decir, confunda a la audiencia sobre la verdadera información que se ha obtenido en la investigación. Bien, para confirmar estas cuestiones, he hecho una pequeña investigación y, en primer lugar, lo que se ha hecho es un análisis de toda la producción académica de dos autores especializados en visualización de datos. Uno sería Robert Kosara y el segundo sería Lev Manovich. ¿Por qué estos dos autores? Bien, en primer lugar, porque su trabajo, su producción académica está centrada en la visualización de datos y, en segundo lugar, porque estos dos autores tienen visiones confrontadas el uno con el otro. Por ejemplo, Robert Kosara defiende que una gráfica siempre ha de ser entendible, tanto para el que la produce como para el público que la va a recibir. En cambio, Lev Manovich sostiene que no siempre es necesario que una visualización gráfica sea entendible, ¿no? Pero su postura está más cercana al arte, mientras que la postura de Kosara está más cercana a la creación de conocimiento científico nuevo. Bien, una vez analizada la producción académica, la bibliografía de estos dos autores, lo que se ha hecho es contrastar sus hipótesis, su perspectiva sobre la visualización de datos, se ha contrastado con cuatro obras de referencia en filosofía de la ciencia, que sería Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia, de Torret y Mosterin, Fundamentos de Filosofía de la Ciencia, de Diez Molinés, Conceptos y Teorías en la Ciencia, de Mosterin. Esto sería para diferenciar entre visualización de datos ciencia y visualización de datos arte. Entonces, las conclusiones que se han llegado es que una visualización de datos, aunque esté en una investigación científica, tiene que aportar lo que se llaman conceptos científicos en la investigación. Los conceptos científicos permiten entender el conocimiento nuevo generado y hay de tres tipos, que serían los conceptos científicos cualitativos, los comparativos y los cuantitativos. Si una gráfica no aporta ninguno de estos tres conceptos, no estaríamos hablando de una gráfica científica que aporta conocimiento científico. Estaremos hablando de una gráfica que aporta, que tiene una labor decorativa u ornamental. Bien, entonces, una vez analizado este principio, una vez confrontados estas perspectivas de estos dos autores con respecto a los preceptos básicos de filosofía de la ciencia, nos podemos determinar qué gráficas son ciencia y qué gráficas no son ciencia, qué gráficas aportan conocimiento científico y qué gráficas no. Pero ¿qué ocurre con las gráficas que no aportan conocimiento científico? Es posible que lo que hagan sea engañar a la audiencia, engañar al público receptor, que en este caso podrían ser otros investigadores u otros académicos, porque estamos hablando de producción científica. Bien, para corroborar este aspecto, lo que se ha tomado son los principios básicos aportados por Correll y Herr en lo que ellos llaman visualizaciones de sombrero negro, black hat visualizations, que se refieren a visualizaciones hechas con ánimo de engañar a la audiencia, con ánimo de confundir a la audiencia. Entonces, como ejemplo, se ha tomado una gráfica que podemos ver aquí, que es Mapping Time, aportada por Manovich, que lo que sería son las portadas de la revista Time ordenadas de manera cronológica y aportando datos de contraste y de saturación de la imagen. Entonces, según la perspectiva de Correll-Herr, hay cuatro puntos que hacen que una gráfica engañe al espectador. En primer lugar, estaría el concepto de la ruptura de las convenciones, es decir, no usar una gráfica que no permita entender bien los datos. En este caso no sería, porque esta gráfica aporta a la vez los datos, las portadas en sí, así que se puede corroborar que esta sería la gráfica más adecuada ordenada cronológicamente. El segundo punto, según estos autores, sería la manipulación de los datos. Es decir,
que no se está mostrando todos los datos reales, sino que se han omitido algunos o se han exagerado otros. En este caso tampoco sucedería porque las portadas de la revista Time se pueden consultar individualmente, por lo tanto se puede confirmar que aquí el dataset, el conjunto de datos es correcto y se ha trasladado bien a la gráfica. El tercer elemento sería la ofuscación sobre la interpretación correcta, es decir, la aportación de datos innecesarios que no nos permiten entender los verdaderos datos, la verdadera información científica que existe. Bien, en este caso tampoco sucedería porque todos los datos tienen la misma ordenación y se puede consultar. Y finalmente sería la táctica que estos autores consideran para engañar, que una gráfica debe usar para engañar, que se conocía como empujar. Quiere decir que unos datos se sobredimensionan para que no prestemos atención a otros, ¿no? Esto sería una alteración en la forma en la que está hecha la gráfica, para dar percepciones equivocadas. Bien, esto tampoco sucede en esta gráfica, porque como hemos podido ver, todas las portadas tienen el mismo tamaño. Bien, llegados a este punto, desde una perspectiva teórica, podemos afirmar los siguientes elementos. En primer lugar, que para que una gráfica aporte conocimiento científico, debe de aportar uno de los tres conceptos que he dicho anteriormente. Y en segundo lugar, no todas las gráficas que no aportan conocimientos científicos, aunque sean arte, van a engañar a la audiencia. Y para confirmar cómo podemos extraer conceptos científicos de una gráfica, aquí tenemos un diagrama de barras en que podemos observar cómo existen los tres conceptos científicos citados anteriormente. Esta es una gráfica con citas en revistas de Open Access sobre comunicación y ordenado por cuartiles. En un lado tendríamos revistas Open Access y en otro lado las citas de las revistas no Open Access. Y como podemos ver en este diagrama de barras, que a su vez el diagrama de barras es la gráfica más habitual que podemos encontrar en la investigación, lo que podemos ver es que sí que hay conceptos cualitativos, se pueden extraer de aquí, porque vemos que el cuartil 1 en ambos casos es el más alto de todos, ¿no? Podríamos afirmar científicamente que el cuartil 1 cumple los requisitos para ser el más alto de todos ellos, ¿no? Si tiene un elemento cualitativo respecto a los demás. El segundo sería el concepto comparativo que hemos dicho anteriormente y también se puede extraer puesto que al colocar las barras en el diagrama uno junto al otro, vemos que existe diferencia de tamaño entre unas y otras, que está relacionado con el dato de origen, que sería el número de citas. Y finalmente, podemos observar el concepto cuantitativo, porque en el lado izquierdo de la imagen podemos ver el rango de citas que habría en cada uno, ¿no? Y podemos comparar y podemos observar en detalle, y aunque no se dé la cifra exacta de cada columna, tenemos el referente numérico, que es un dato de tipo cualitativo. Por lo tanto, de esa gráfica se pueden extraer conceptos científicos. En cambio, de la gráfica que hemos visto anteriormente, de Manovich, no se pueden extraer conceptos científicos, porque aunque se cita que en la investigación que hizo Manovich, que en el año 68 la tasa el nivel de saturación fue el más alto, no aporta el dato exacto ni permite comparar con otros. Simplemente aportó la gráfica y él se centró en que sí se podía ver diferencias de año a año, pero no evaluó cómo se podía extraer de ahí conocimiento. Simplemente citó que había una tendencia que iba cambiando a lo largo del tiempo, pero eso no aporta valor científico. Bien, quisiera acabar ya aquí esta ponencia y dejando claro que sí, las gráficas pueden aportar conocimiento científico, puede ser que este conocimiento científico sea conocido o sea desconocido, puede ser que estemos informando sobre algo que hemos descubierto en una investigación y puede ser que lo usemos para descubrir cosas nuevas dentro de la investigación. Pero en ambos casos deben de haber conceptos científicos, no debe ser simplemente un ejercicio de espectacularidad dentro de la investigación. Y en caso de que así fuera, hay 4 principios, según Corrilger, que no deberían aparecer y no deberían usarse para que esas gráficas no engañen a la audiencia o a los receptores. Muchas gracias por la atención y cualquier consulta podéis contactar conmigo en cualquier momento. Un cordial saludo.